Estás escuchando el especial de películas de Adipaos, un espacio donde el cine y las series salen de la pantalla para entrar en nuestra sala de análisis y la salud mental es la gran protagonista. Hoy en Adipados abrimos un espacio distinto, uno donde la psicología se cruza con la narrativa, la ficción y la construcción de mundos emocionales. Este es el primer capítulo de nuestro nuevo especial de análisis de películas y series, y qué mejor manera de comenzar entrando al universo de Naruto. Porque Naruto no solo es una historia de ninjas, es un recorrido lleno de traumas, vínculos vulnerables, defensas emocionales y personajes que intentan reorganizar su historia personal. Y en medio de todo esto, Naruto parece como un agente de cambio, alguien que desordena, desafía y empuja a otros a mirar sus propias heridas y convertirse en su mejor versión. Para esto nos acompaña Carla Donoso, psicóloga clínica y creadora de contenido con más de 50.000 seguidores en Instagram. Encuéntrala como Capi Kaisa, que nos ayudará a leer este mundo donde Naruto realmente impacta a la comunidad. Carla, bienvenida a este especial de Adipados. Hoy tenemos un personaje amado por todos, una serie que ha traspasado generaciones. Naruto está en la mesa con todos estos objetos que nos traen a la memoria esta serie que realmente marca infancia, adolescencia y ahora también la adultez. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo te has sentido en todo este proceso? No, muy bien, me tocó un viaje muy agradable, la verdad, donde pude descansar. Estoy, mira, un poco ansiosa por esa ansiedad como rica, como de, ya, quiero empezar. Okay. Me quería preparar, me volví a ver Naruto, lo volví a disfrutar, volví a llorar, volví a pasar todas las etapas que uno pasa como con la serie, así que feliz de estar acá, agradecida de poder estar acá conversando de tremendos personajes que se vienen, ¿no? Que marcan la historia y que realmente movilizan como el mundo interno y todo eso. Es impresionante, sí. Súper. Mira, para iniciar quiero hacerte una dinámica así bien sencilla, que para algunos es fácil y para otros muy difícil. Yo creo que tengo mi personaje favorito, pero quiero que nos cuentes cuál es tu personaje favorito de este anime. Mi personaje favorito por lejos es Gaara. ¡Qué buen personaje! ¿Por qué es Gaara? Sí, la verdad es que creo que cuando vi Naruto, sobre todo ahora ya de vuelta más adulta, psicóloga también, como con un nivel de experiencia, Gaara creo que me gusta mucho porque muestra lo que puede generar el trauma, particularmente, ¿no? Pero desde otra visión. Usualmente lo que uno ve como personaje es desde el sufrimiento, desde el que son víctimas de muchas cosas, pero que siguen siendo como buenas personas, ¿no? Gaara no. Gaara viene y quiere matar a todo el mundo, él quiere estar por sobre todos, pero eso en el fondo está escondiendo mucho dolor. Sé que no estoy sangrando, pero me duele mucho aquí. Y creo que desde mi experiencia, yo trabajé muchos años en vulneración grave de la infancia. Y encontré a muchos Gaara, a muchos niños que parecían malos, crueles, violentos, y que me llegaban así a terapia, y cuando tú los mirabas un poco y se iba esta cáscara de arena, se caía toda la armadura. Se caía toda la armadura y toda esa dureza que mostraban, porque al otro lado había un niño profundamente dañado, profundamente triste. Y creo que Gaara me gusta mucho porque representa eso, como el dolor te puede llevar a ser cruel incluso, a ser malo, si lo quisiéramos poner en un juicio moral. Que lo ponen en la serie también como un enemigo. Y de hecho lo presentan como un villano. Exacto. Entonces después uno empieza a entender a este Gaara. Y creo que eso rompió en su minuto como muchos patrones de lo que venían siendo los protagonistas, como con dolores en la vida, siempre buenos, siempre queriendo sacrificarse por los otros. Y él no, como muy individualista, muy cruel. La evolución del personaje. La evolución del personaje de la serie. Preciosa. Y lo que más me gusta es que él evoluciona no porque la vida le dé dolor, sino que él evoluciona en un vínculo con un otro. Y eso para mí es... Reconoce el amor en otros, porque él ni siquiera había tenido el afecto o reconocer una emoción como esa. Totalmente, si él no tenía idea de lo que era ni siquiera ser cuidado. Y de repente viene alguien y le muestra y le dice, oye, yo también soy como tú. Y es como, ¿cómo? ¿Cómo que yo soy como tú? No, eso no le había pasado nunca. Entonces,
que crezcan un vínculo con un otro, me parece todavía brutal, así que me dan unas Genial. ganas de abrazar a ese niño chiquitito. Uf, Tengo créeme ganas. que más de una vez me cayó una lágrima viendo alguna O escena, sea, porque no igual, podía creer también la crueldad del entorno. totalmente. En este sentido, quiero introducir un tema súper interesante que es Naruto. Naruto, hablando de trauma, hablando de también infancia vulnerada, lo vemos en Lo toda la tiene todo. serie. Y más que nada, Naruto vive diferentes cosas. Mm. En la infancia, apoyo familiar falta bastante y crece solo dentro de su entorno, de la misma aldea. Y aquí quiero preguntarte cómo explicamos la resiliencia también de Naruto, considerando su historia de rechazo, soledad y falta de apego temprano, siendo que siempre vemos un niño sonriendo, con ganas de hacer travesuras, pero que se presenta en la comunidad. Sí, totalmente. Bueno, para eso tenemos que partir entendiendo qué es la resiliencia, ¿no? Que tiene que ver un poco con la capacidad de poder atravesar situaciones difíciles sin quebrarse por siempre. Y esto yo siempre lo aclaro porque la gente suele decirme, uno que es resiliente no puede llorar, no puede pasarlo mal, tiene que ser súper fuerte. Y digo, no, es al revés. La idea es justamente que puedas atravesar todo lo que significa este dolor, pero no quedarte en el dolor por siempre, sino poder adaptarte a la situación, reorganizarte internamente y poder seguir viviendo con este dolor en la vida, ¿no? Entonces, pensando en eso y en lo que la historia y los autores plantean como de lo importante en la resiliencia, como que se necesita para ser una persona resiliente, ahí está como la esencia de Naruto, que es que lo mínimo que se pide es que haya una persona, un adulto disponible, una persona disponible en tu vida Para poder estar y crecer contigo, y que primero te valore y muestre y valide tu dolor. Y eso es Iruka para Naruto. O en la primera figura de apego Es para la él, primera y figura. que siempre está ahí en toda la serie, lo vemos al principio muy presente, pero luego Sí. va alejando porque aparecen más figuras. Pero él es la Exactamente. primera representación del amor. Lo interesante de Iruka también es que él tiene un rechazo hacia Naruto. Sus padres murieron a causa del Kyuubi que está dentro de Naruto, pero cómo supera el conflicto para realmente aceptarlo y ser esa figura, entre comillas, paternal o fraternal, de cuidarlo y protegerlo y entregarle algo que Naruto nunca vivió, que fue el amor de alguien. Sí, totalmente. Iruka ahí tiene también una capacidad de resiliencia que vemos que es brutal, porque justamente sus padres mueren a raíz del Kyuubi, y es el niño del Kyuubi el que él comprende y empatiza. Ahora, eso es muy interesante y obviamente tiene que ver también harto con lo que hablaba Nagato, ¿no? Y Sí. Yahiko después mucho más adelante. Que cuando uno ha atravesado dolor también en la vida, uno puede empatizar mucho también con el dolor de otro que ha pasado por algo similar. Que si bien en este caso no era 100% similar, pues Naruto crece sin padres y él pierde a sus padres, él entendía lo que era estar completamente solo. Entonces, claro, Naruto, que estaba en un mundo donde nadie lo veía, donde nadie lo validaba, donde nadie ni siquiera lo humanizaba. O sea, tenemos que pensar que los niños hay una frase que a mí me gusta mucho que es como, nosotros somos humanos en medida que nos vinculamos con otro humano. ¿Te fijáis que hay otra mente al otro lado, que hay otra persona que te valida, que te reconoce, que te enseña sobre tus emociones? Naruto no tenía nada de eso, entonces todas estas travesuras que él hacía era una forma de decir, por favor, mírenme, como yo existo. Y soy un ser humano. Y Iruka en el primer capítulo de Naruto se lo dice, él es Naruto Uzumaki, es mi alumno, él no es una bestia. Y eso a Naruto le entrega la base de todo lo que es después, que es que te reconocen como ser humano, que validaron tu dolor, porque Iruka dice, sí, yo perdí a mis papás, pero él también perdió a los suyos, como estamos en eso. Estamos en la misma igualdad de condiciones. Estamos en la misma igualdad de condiciones, y sí, es un desastre, y sí, no le resulta nada, pero él se esfuerza, empieza a reconocer a Naruto, y esa situación es trascendental para lo que Naruto hace todo el resto de la serie, que es reconocer y humanizar a los otros. Exactamente. Y aquí también profundizando en Naruto, nuestro personaje inicial que es amado, yo creo que es un personaje que uno más de una vez quisimos abrazar en toda la serie, o sea, como decir todo lo que vivió, todo lo que ha pasado, y él siempre dentro de esta historia también de trauma y de falta de amor y cariño, aún así siempre quiere salvar, siempre quiere proteger y siempre quiere estar ahí para las personas, incluso a los que presentan como villanos, que en el desarrollo de todo el anime vemos que es porque tienen una historia y realmente el villano nunca existió, sino que eran personas con desafíos, con alguna problemática que vivieron y que tomaron el camino de la ira en este caso. Y aquí la pregunta es, ¿en qué momento aparece esta necesidad de salvar a todos para Naruto y qué costo psicológico tiene el síndrome del Salvador?
Ay, el síndrome del Salvador. Yo creo que todos a lo mejor alguna vez nos hemos sentido un En poquito relaciones, identificados. no sé. Por ejemplo, ¿no? Bueno, el síndrome del Salvador, como para poder entenderlo, es un patrón conductual y emocional donde uno siente que tiene que rescatar, arreglar o cargar con los problemas de los demás. Incluso, y esta es la parte peligrosa, cuando eso te hace daño o ni siquiera te han pedido tu aporte como en la vida del otro, ¿no? Y obviamente las bases de los pensamientos en el mundo real tienen que ver con que si no ayudo soy mala persona, o me van a abandonar porque yo solamente existo en medida que soy necesario, Uf. o porque yo en verdad no valgo si no estoy haciendo algo por un otro. Y obviamente el costo psicológico es terrible. Hay un agotamiento con poder estar siempre afuera, mirando al otro, haciéndote cargo del otro, pero también tiene ciertas garantías como que eso nos permite no mirarnos a nosotros y por lo tanto no hacernos cargo de nuestro dolor y nuestro malestar porque siempre estamos afuera. Entonces en Naruto eso es muy interesante porque todo esto parte un poquito con Zabuza. Él con Zabuza se empieza a dar cuenta de que hay algo más al otro lado, de que está esta posibilidad de que haya un dolor en el otro lugar del villano, en este caso, y él se dio cuenta de cómo sus palabras impactaron a Zabuza. Después de que muere Los evangeliza él como todos. que los evangeliza y el otro como que llora. Y él dice, ah, mira, hay algo en reconocer el dolor del otro y humanizar al otro. Obviamente no digo como que Naruto lo haya pensado así como, oh, wow, yo me di cuenta que... No, pero es un poco como la experiencia que él tiene en lo vivencial, Exacto. que fue lo que Iruka hizo con él. Y después esto se empieza a potenciar de una manera tremenda, porque aparece Gaara, que es literalmente su reflejo, es lo que Naruto no hubiera sido, o sea, lo que Naruto, perdón, hubiera sido si no aparece Iruka en su vida, Kakashi en su vida, Sasuke en su vida. Y en eso él también entonces empieza a decir, a ver, si yo pude salir de este dolor porque hay un otro conmigo, yo también quiero que el resto pueda salir de su dolor y yo puedo ser ese agente. Porque él empieza a darse cuenta que en la medida que empatiza, que le refleja el dolor al otro, que le da un camino distinto, una posibilidad diferente, el otro tiene un pequeño cambio. Entonces él reconoce mucho el dolor del otro. Y eso empieza a generar un cambio obviamente en las otras personas, en todos, en Neji, Podríamos decir en Shikamaru, en todos. Exacto, podríamos decir que Naruto es un líder transformacional. Absolutamente. Que impacta y que realmente hace que la gente se dé cuenta de sus habilidades o la bondad que tienen dentro. Totalmente. Y bueno, este conflicto que lo vemos en todas las series, si existe la paz, si podemos alcanzar la paz dentro de la comunidad, y Sí. es algo que se vuelve el motivo de su vida. Totalmente, También porque como- Jiraiya también se lo entrega, entonces él lo toma legado. con mucha fuerza el legado que le deja Jiraiya, y bueno, ahí ya después cuando aparece Nagato, cuando aparece Obito, ¿no es cierto? Ya obviamente, bueno, el mismo Sasuke, que ahí ya se obsesiona un poco y ahí es donde el síndrome del Salvador se ve como con mucha fuerza, porque en el fondo tiene que ver con que uno no ayuda a lo mejor desde el entender que el dolor es del otro, como que el espacio es del otro y que el otro también tiene sus posibilidades y de repente puede hacer ciertas cosas y a veces no, sino que la que se obsesiona con que tiene que salvarlo. Sí. Y eso es el síndrome del Salvador ya como en toda su fuerza, cuando uno se obsesiona y todo lo que el otro haga o deje de hacer se siente como que es porque tú no estás siendo suficiente para ayudarlo, Genial. ¿no? Aquí te quería preguntar para cerrar igual con Naruto, Ujú. ¿qué define a este personaje en una sola palabra? Empatía, 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 lo más potente. sí. Quiero entrar ahora en un personaje que creo que amado por muchos, odiado por también bastantes personas, Sasuke. Un personaje que es como el yin y el yang dentro de lo que es Naruto y lo vemos también en esta imagen, o sea, son como parte de uno, pero dos caras de la moneda de una Ujú. historia muy potente, porque es un desarrollo de personaje que vemos a través de toda la historia y que va con el protagonista, en Sí. este caso que es Naruto. Y aquí te quiero preguntar, ¿por qué crees que la venganza se vuelve el eje de la vida de Sasuke? Lo que pasa es que la venganza en Sasuke le da una estructura y un sentido de vida. Cuando Sasuke pierde todo a su clan y pierde a su familia, incluso Itachi, porque era lo único que le quedaba, pero Itachi técnicamente se va de su existencia de una manera terrible, lo que ocurre con Sasuke es que se le destruye su existencia. Él era muy chiquitito, entonces es un niño que queda solo completamente en el mundo, pierde como los sentidos básicos de decir, bueno, mi familia me va a durar hasta que yo sea adulto, me van a cuidar, ¿no es cierto? Como que el mundo relativamente se puede mantener un poquito en paz. Él pierde todo eso. Y la desorganización en ese nivel es tan fuerte que la mente necesita inevitablemente algo que te organice y te ordene. Una Y ahí misión, un motivo de vida. motivo de vida. Tiene que aparecer algo que te sostenga vivo después de un trauma tan grande. Entonces,
La venganza aparece como este motor, un poco es lo que le devuelve el sentido, es lo que le da un guión finalmente a Sasuke para poder decir, vale, a mí me destruyeron, ahora yo voy a destruir. No tengo idea quién soy, no tengo idea lo que tengo Y no me tengo que interesa pensar, también, no me porque interesa. eso es lo que dice Sasuke, es como que Exacto. lo único que quiero es encontrar a Itachi. Y matarlo, nada más. Entonces él al menos sabe lo que tiene que hacer y de una u otra manera la venganza también lo mantiene conectado con su clan. Porque técnicamente él pierde a todos, pero esto los mantiene como con vida dentro de él. Es Y como, también tiene una misión como personal y es el total. último, es el único. Es el único y es el último. Entonces lo organiza, le da sentido y lo ayuda a transitar en la vida. Sasuke intenta irse y cortar el lazo con Naruto. Lo vemos en la serie, vemos que Naruto lo intenta, lo trata de amarrar y que no te vayas, amigo. Y ahí también uno saca como conclusiones personales. Por supuesto. Pero es interesante preguntarte también cómo crees que influye Naruto en la estructura emocional que tiene Sasuke. Naruto con Sasuke pasa por varias etapas y es súper interesante porque si bien parten como rivales, siendo muy chiquititos, le enseña a Sasuke un nuevo tipo de vinculación y es como la primera relación que tiene Sasuke después de perder a toda su familia, en la que él ve algo que puede ser diferente a lo aprendido. Él con su familia técnicamente tenía que estar todo el tiempo luchando por un lugar, porque su hermano era un genio, su papá Lo nunca comparaba mucho. estaba siempre comparándolo, para él nunca era suficiente, y para Naruto siempre es suficiente. Es simplemente porque él existe que lo quiere en el fondo, y que hay una relación de amistad y de rivalidad muy entretenida. Y es la misma relación de rivalidad la que después para Sasuke se transforma muy difícil, porque obviamente para Sasuke los vínculos eran muy peligrosos. O sea, pensemos que para él tuvo muchos vínculos y él los perdió. Por lo tanto, vincularse por un lado tenía siempre el riesgo de perder al otro. Por eso también cuando están peleando con Zabuza, Sasuke se mete entre medio y muere por Naruto, ¿no? Exacto. Y se olvida de su idea de venganza. Entonces el vínculo tenía eso, que lo ponía en peligro, lo desenfocaba de lo que De la él misión quería, que de su tenía. misión. Y por eso quería cortar el lazo y Quiere quitarlo cortar de su vida. todos los vínculos con Konoha, y Naruto representa eso, representa la constancia en el vínculo, representa lo que era Sasuke más allá de la venganza. Y eso para él era peligroso, y es de lo que se agarra Orochimaru diciéndole, mira, porque tú empezaste a vincularte, dejaste de ser fuerte, como que tú tienes que estar solo y querer matarlos a todos, como si logras matarlos a todos y nada te importa, vas a poder cumplir con tu venganza. Exactamente. Y Naruto representa exactamente lo contrario, el decirle, no lo tienes que hacer solo. Podemos estar contigo, te podemos ayudar, pero no te encierres. Yo veo tu dolor y sé que es por dolor lo que estás haciendo, pero quédate y hagámoslo juntos. Y él dice como, no, porque los vínculos me retrasan. Igual él aprendió también de Por una supuesto. forma hacerlo solo. El Sí, ser se competitivo, quedó solo. exacto. Al Se final quedó es solo. como el ser competitivo también te lleva a tomar estas decisiones y querer Sí. estar solo. Tú alejas también a la gente A todo el resto. dentro de ser competitivo. Sí. Y Naruto efectivamente tenía un conflicto, que quería ser mejor quizás, que porque Sí. era el mejor de la clase, porque todas las chicas estaban Por enamoradas de él. supuesto. El más guapo. El más guapo. Él quería ser como Sasuke, pero también desde la admiración. Siento Sí. que Naruto mutó dentro también de la infancia, porque era un niño, Sí. de sentir como esta envidia a mutar en una admiración Sí. y un cariño y un afecto hacia su amigo. Él lo dice, tú fuiste la primera figura de apego, el primer amigo que yo he tenido. Y lo dice cuando Sí. lucha con él, y no son capaces también de terminar con la vida del otro. Lo vemos en diferentes conflictos Sí, en todo el siempre. anime. Genial. Quiero hablar también de un personaje que, bueno, ya mencionamos un poquito al inicio, pero creo que es importante desarrollar más en profundidad, que es alguien también que maneja la arena y Gaara. Y aquí quiero preguntarte referente qué ocurre psicológicamente con este niño que crece sin figuras de apego en este caso y acumula traiciones, porque él Sí. aprendió un poco de amor quizá desde su tío, y creo que es una de las escenas más crudas. Yo creo que si hay una escena que me hizo llorar, así como, oh, el mundo está mal, o sea, la Sí. paz no va a llegar, Jamás. es cuando pasa con el tío y sabemos que hay un trasfondo detrás de esa escena, de ese momento, pero que realmente emociona, impacta, y vemos la crueldad de un poco dentro ya de un mundo ficticio, de lo que puede ser este sacrificio. Sí, totalmente. Uy, Gaara, bueno, yo lo decía al principio, ¿no? Me emociona, Me emociona y me parte el corazón, mi niño. Pero sí, pasa mucho que lo mencionaba también, los niños se organizan en su mundo interno,
y en la vida, ¿no? Gracias a que hay un adulto ahí que te muestra cómo es el mundo, cómo tú te relacionas contigo y cómo te relacionas con los otros. Gara jamás tiene eso porque ni siquiera su propio padre le presta algún tipo de cariño o afecto, por el contrario, lo quiere matar. Lo ¿No? mandó Porque a matar. lo mandó a matar 1000 veces y nunca pudo nomás. Pero, o sea, su esencia básica es que el que se supone que te tiene que querer, no solo te traiciona, sino que quiere dañarte. Por lo tanto, Gara lo que va aprendiendo es que el mundo es peligroso. Y si el mundo es peligroso, esto entra como en estas dinámicas, bueno, como que yo voy a gritar más fuerte. O sea, si todos me quieren matar a mí, yo voy a matarlos a todos. Exacto. Porque si Tengo que nadie me sobrevivir, reconoce, es la base también del ser humano, o que sea, la tengo supervivencia. que sobrevivir. Y para un niño que no se le enseña, que no se le contiene, que no se le valida, que no se le escucha, simplemente tiene que aprender alguna estrategia. Y los niños lo hacen en el mundo real también. Encuentran estrategias para sobrevivir, pero que usualmente son súper poco adaptativas. Son súper poco útiles en el fondo porque tampoco nadie alejan a les todo el ense- mundo. Pero porque nadie le enseñó a hacer. Nadie les enseñó, entonces quedan muy solitos, con mucho dolor. Y finalmente para Gara la lógica es como, bueno, si ni siquiera han sido empáticos conmigo, ¿de qué manera yo podría sentir algo de empatía con el que está afuera? Entonces toda esta lógica de la arena, que a mí me parece muy simbólica, como que Yo que necesito aparece... saber cómo quedaste cuando todos nos enteramos que no era Chukaku, nunca lo fue, y era el poder de su mamá. O sea, el chakra. Yo creo que quedé así como en la tele un buen rato, así como le decía, "Ay, no lo puedo creer", Claro. me quedé impactadísima. No, claro, porque nos presentan toda la vida, bueno, él se presenta como villano y además como con Chukaku adentro, ¿no? Y la bestia y todo. No, es preciosa la lógica, pues es precioso porque técnicamente lo que él ahí ve es que su mamá lo quería. Y que siempre estuvo Que ahí, siempre y estuvo ahí siempre con tuvo él, el amor de cuidándolo. ella. Siento que la gente le decía que nunca estuvo con Jamás, ella. y que quizás su mamá incluso lo odiaba. Entonces, para él es una completa reconstrucción. Y tiene que reconstruirse desde Es las reafirmar bases. el amor también, porque es como Totalmente. recordar, porque él ya lo vemos que un Hokage, no, Kazekage, perdón. Casi. En este caso, quiero continuar también con Sí. la figura de Naruto y lo que representa en la vida de Gaara. Ay, es precioso porque Naruto finalmente para Gara le permite pasar de una pregunta que es como ¿cómo me defiendo del mundo, de este mundo que me odia, a cómo puedo pertenecer a este mundo? ¿No? Sí. Porque parece que puedo pertenecer a este mundo. Naruto para Gara es como su reflejo y su espejo más fiel hasta ese momento. Él nunca había conocido a alguien que fuera un Jinchuriki, que tuviera un monstruo adentro, y Naruto tiene un monstruo adentro también. Y Tiene ese lado Naruto, oscuro porque la sí, representación del Jinchuriki al final, dentro de la psicología, es más representar el lado más oculto de las personas, quizá trauma, que se sí, ve reflejado en una figura de colas que son maravillosas, estas precioso, figuras, sí. y que también tienen bondad, porque ahí Sí. representan como el lado bueno y el malo, o también con Total. el... Exacto. Sí, sí, todos tenemos, son las sombras, ¿no es cierto? Que podríamos decir dentro de la psicología, aquellos aspectos que todos tenemos, que no son tan gratos de nosotros y que efectivamente de pronto pudieran llegar a dañar a otros, sin quererlo o con quererlo, digamos. Pero por eso mismo Naruto, y yo creo que este es como un gran tema en Naruto en general, es que le abre un camino a Gaara y le dice, mira, esto no es la única posibilidad que tienes, como matar a todo el mundo no es la única opción para ser visto. Y yo entiendo eso, porque yo también creía, en un nivel mucho menor, que haciendo travesuras y gritando y siendo el malo de la aldea, podían mirarme, pero ese no es el único camino. Como también puedes compartir el dolor con gente que te quiere, y tienes gente que te quiere. O sea, estaban sus hermanos. Estaba Exacto. Temari, estaba, siempre se me olvida el nombre del hermano, Kankuro, también ahí presente. Y era como... Y los querían, yo creo. y Yo los tengo, es que querían. las escenas de Gaara, Dios mío. Pero, por ejemplo, cuando Kankuro lo busca porque se llevaron a su hermano y muere, nosotros sabemos. Ay, sí, se spoiler, lo siento. Perdón, Pero lo sentimos. en un momento muere y Mm. sus hermanos lo buscan. Pero no, él nunca se dio cuenta de eso porque no sabía identificarlo. Exacto. Parte de los niños es poder identificar esto en el entorno. Exacto. Entonces Naruto finalmente es aquel, como Iruka, que lo valida y le dice, yo entiendo tu dolor es súper válido, lo has pasado horrible, pero este no es el único camino que tú tienes que seguir. Como Y hay te otras enseño opciones y yo te cuál puedo puede enseñar ser. cuál puede ser. Ahí viene su síndrome del Salvador un poco, pero él en el fondo dice como si a mí me salvaron mis amigos, yo puedo salvar a otro de esa misma manera. Y eso es un poco para Gaara lo que representa. Por eso él lo quiere tanto después, ¿no? Genial. Sí. Creo que ahora voy a traer a la mesa uno de los personajes más controversiales, que nos hizo llorar, que nos hizo impresionarnos, que nos hizo odiar en algún punto de la serie, que es Itachi. Un personaje que Personajazo. evoluciona, que impacta, que realmente conmueve
Y en este sentido, Itachi mata a su familia, toma una decisión potente que marca la historia, no solo la de él, sino también la de su hermano menor y la de su mismo clan y Sí. toda su cultura. En este sentido, ¿qué representa esto de salvar a la aldea clínicamente? En la mente de Itachi, ¿cómo funciona? Y que nos muestres y nos comentes qué significa este trauma moral que vive, porque es una dicotomía. Sí. Salvo a la aldea, mato a mi familia, o Claro. salvo a mi familia y la aldea efectivamente puede haber una guerra civil. Sí, totalmente. Bueno, el trauma moral es quedar atrapado finalmente en un evento donde o tú haces algo o no puedes impedir algo o presencias algo que va absolutamente en contra de tus valores y tu ética. Y creo que para Itachi es tremendo porque él se queda atrapado no solo en un dilema moral de mato a mi familia y salvo la aldea, o salvo a mi familia y mucha más gente muere, sino también con que dentro, lo que a él le enseñaron como shinobi, y era lo que se transmitía, es que los shinobis eran como los buenos de la historia. Exacto. Y que todos estaban en búsqueda de la paz y del cuidado de todos los integrantes de la aldea, donde los Uchiha también eran parte. Exacto. Pero él se empieza a enterar que dentro de su propia familia también hay gente que no quiere ser parte de esto y que está planeando como esta guerra civil en contra, donde incluso está su propio padre. Una persona que hasta ese minuto se presentaba como muy recta moralmente, como siempre en lo correcto, porque él era policía y no sé qué y todo. Exacto. Entonces Itachi tiene que lidiar no solamente con la violencia de la guerra, con la sobreexigencia de su padre, con ser un genio de los shinobi, sino Exacto. también con poder decir lo que yo creía que era el mundo tampoco es. Entonces, ¿qué hago en el fondo? ¿No? Y eso es el trauma moral, donde tienes que decidir algo que va absolutamente, o sea, él probablemente nunca quiso matar a nadie, digamos, pero era como, tengo que tomar una decisión y tengo que cargar con esto. Entonces, para Itachi finalmente, creo que el cuidar a la aldea también era cuidar un poco el futuro de su hermano. Exacto. Porque su hermano estaba metido dentro de este clan que estaba propiciando esta guerra. O sea, el amor Y era más como, grande es fue- el amor más grande que se presenta, digamos, dentro de la relación filial acá con Sasuke, es que él dice como, bueno, le voy a intentar dar un futuro también. Aceptaré tu venganza contra el clan Uchiha, pero no debes atacar a la aldea de la hoja. Y tampoco a Sasuke Uchiha. Y eso es la aldea para Itachi. No como, importa lo que pase, yo siempre te amaré. yo siempre te amaré, ¿no? Y cuando le dice al final como, lo siento, Sasuke, como de verdad, no tuve otra forma, me vi enfrentado en... No te lo podía contar. No te lo podía tampoco. contar tampoco porque ibas a odiar a todo tu clan y él quería que su hermano mantuviera una idea muy bonita de lo que había sido su familia. También es que lo que pasa es que la gente idealiza un poco a Itachi porque era un joven talentoso, Sí, pero vamos al hecho. Igual era un joven adolescente. o sea, ¿Quién tiene una decisión así importante y cuál es la correcta? Y al final ahí, tomando esto, tengo que preguntarte, si tú estuvieras en la posición de Itachi, ¿qué hubieras hecho al final? mira, yo creo que con lo difícil que es, yo creo que habría tomado la misma decisión que Itachi. El camino. Sí, yo también soy hermana mayor. Probablemente si mi hermana ve esto me va a decir, pero ¿cómo se te ocurre decir algo así? Pero yo también soy hermana mayor y yo creo que si tuviera que decidir entre mi hermana y toda mi familia, que también está haciendo algo que quizá va en contra de lo que yo creo, yo optaría por ella porque definitivamente creo que los adultos ya tuvimos la vida y ya tuvimos las opciones. Pero los menores pueden todavía cambiar el rumbo y hacerlo diferente. Cambiar el presente. y Es cambiar el futuro. presente y el futuro. Y es darle una opción a que pueda tener otra vida. No la vida que yo tuve en este caso siendo Itachi, ¿no? Como Ujú. de exigencia, de que nunca es suficiente, de que unos querían matar De a que otros, cambien las leyes de que shinobi cambien las también. leyes shinobi, que esto de que no se puede llorar, que esto... Entonces yo preferiría también, y entiendo mucho a Itachi desde ahí como hermano mayor, de darle un mundo distinto y de dejarlo en un planeta diferente. Ahora, obviamente que habría tratado de hacer cosas distintas. Cosas diferentes. Comunicarse, Comunicarse, por ejemplo, conversarlo un poquito, Exacto. no decirle como, ódiame, yo te detesto, eres lo peor. Pero también entiendo que Itachi hace eso porque él se siente muy culpable y muy avergonzado de pertenecer a este clan que quería traicionar a su propia aldea y se debe sentir muy avergonzado de ser el que tiene que matar a su propio clan. Y finalmente lo que él hace con Sasuke es como decirle,
quiero que me odies porque quiero también castigarme. Yo también merezco un castigo. Yo también merezco morir en esta historia. Porque al final no fue quizá la mejor decisión. Porque quizá no fue la mejor Porque decisión. él sufrió con toda la decisión que tomó. Totalmente. Y vio también lo que pasó con Sasuke, que se fue quizá por un camino que él no esperó y que después, claro, cuando aparece Naruto, y él se lo dice como, qué bueno que lo puedo dejar en tus Y manos. le dejó como, lo mejor de alguna u otra forma, porque al final, Exacto. en esta historia ficticia, se cambian los ojos. Por Y supuesto. también le hereda los poderes y todo. O sea, lo deja muy fuerte, le El entrega jutsu. literal todo de él. Entonces, creo que de verdad que lo entiendo un montón, probablemente yo tomaría la misma decisión, pero claro, finalmente acá en lo que falla Itachi es en poder, como que en que el autocastigo que él sentía que merecía y que es lo que aparece mucho en el trauma moral, quiere que sea su hermano quien lo ejecute. Como, tú eres el que me tiene que castigar, Ujú. porque yo te dañé a ti. Bueno, quiero traer a la mesa ahora referente a los villanos que presentan en esta historia. En primera instancia, Nagato. Y aquí quiero preguntarte qué elementos clínicos aparecen en su proceso para que el dolor deje de ser una emoción y se convierta en una visión distorsionada de la realidad. Ay, Nagato también es otro personajazo, porque creo que acá vemos cómo el dolor puede ser una prisión también, ¿no? Al igual que con Sasuke, que se transforma la venganza en su motivo de vida, acá para Nagato el dolor se rigidiza tras la muerte, sobre todo de Yahiko, y se transforma justamente en su motivo de vida y se reorganiza en el mundo como una ideología, porque finalmente la vida de Nagato tiene muchos momentos de dolor. Yahiko tenía esta idea que se la va implantando de a poquitito, como de que el otro en medida que sufre también puede ser, te puede entender a ti, y es como la única forma en la que te pudieras dar cuenta del daño que generas es sintiendo el mismo dolor. Wow. Y eso queda como un poquito ahí en Nagato, ¿no? Pese a que después o sea, cambia un poquito la idea de Yahiko, pero se rigidiza después de la muerte de él. Y finalmente Nagato en algún minuto dice como, oye, aquí no sirve nada, no sirve dialogar, no sirve pelear, no sirve confiar, porque siempre te van a traicionar. Y siempre va a haber alguien que dañe, que te use, y por lo tanto ahí es donde aparece, por ejemplo, que es algo muy propio de situaciones traumáticas, la generalización del pensamiento, la globalización, que es como todo el mundo es cruel, siempre todo va a salir mal, palabras muy fuertes, ¿no? El todo, el nada, el siempre, el nunca, muy absolutista. Aparece también un sesgo de confirmación, donde que el sesgo de confirmación es como cuando nosotros tenemos una idea y vamos encontrando pruebas para esa idea, pero tú solo te fijas en eso, no te fijas en las otras posibilidades, solo buscas lo que comprueba tu idea base. Su idea base es que todo el mundo era cruel, que todo el mundo traicionaba y que la única forma era que todos sintieran dolor, ¿no? Y por eso Pain, digamos, sus monitos que andaban por ahí, sus seres humanos transformados, tienen ese nombre, porque para él el dolor es todo, y el dolor se transforma en algo omnipresente e identitario, que es algo muy propio del trauma. Que puede cambiar también a las personas. Puede cambiar a las personas. El que ve y él siente dolor piensa de una forma diferente. Exactamente. Entonces para él ahí ya como que le da una lógica congruente en términos de narrativa del mismo de, bueno, yo he sufrido toda mi vida, entonces que el resto sufra también. Y él recuerda esta idea de Yahiko y es como, perfecto, o sea, si la única forma de que haya paz es que todos sientan el mismo dolor y la misma desesperación que nosotros, yo voy a ser el que lo logre, y por eso ahí aparece esta lógica de Dios, que por supuesto que es además aportada por Madara en 8.000 millones de... Exactamente. Qué terrible es Madara, entonces... Se metió en la mente de mucha gente a través de la historia de todos, ¿no? Entonces, claro, Madara además le viene a reafirmar, sí, por supuesto que lo que tú estás pensando ahora es verdad, yo te lo dije, y tú además tienes el Rinnegan, y eres como un dios porque puedes atravesar la muerte y la vida. O sea, tú eres el único que puede traer la paz a través de la destrucción y el dolor de todo el mundo. Y entregan esta idea y la repiten. Y ahí se mantiene esta ideología en Nagato, quien finalmente no logra integrar el dolor y la pérdida de otra manera y se transforma como en un único camino. Y ahí viene también un personaje potente que es Obito. ¡No puedo creerlo! No es cierto. Es tal como esperaba. O sea, creo que desde toda esta historia con Madara y todo lo que se va generando, viene Obito y trae toda su historia y el componente psicológico que podemos ver en el personaje, que hay una dicotomía
¿Cómo explicas el giro emocional que tiene la historia? Uy, Obito también es otro tremendo villano, que al final no era villano, ¿no? Él, si pensamos en su identidad desde muy chiquitito, su identidad se basaba en una sola misión. Él tenía que hacerse más fuerte, perdón, para proteger a sus amigos. ¿Por qué? Porque él era débil, él no era como los otros, él no era como Kakashi, ¿no es cierto? Él se compara mucho. Entonces, sí, Kakashi. Llamamos Kakashi. Entonces él se sentía menos, tenía una autoestima muy baja y en el fondo cuando esa era su misión de vida, su sentido de vida y lo que le daba sentido a su existencia. Bueno, y Rin, por supuesto, que era como la luz entre medio de la oscuridad. Y cuando él vuelve, como después de todo lo que ocurre, y ve a Kakashi matando a Rin, técnicamente no solo pierde a Rin, que era la luz de su vida, sino que también a su mejor amigo. Porque su mejor amigo lo está traicionando. Sí. O sea, no solo no está cuidando a Rin, sino que más encima la asesina desde sus ojos. Entonces ahí, como buen adolescente, porque recordemos que Obito cuando cae en todo este mundo oscuro es un adolescente, los adolescentes son muy de blancos o negros. Y pertenecer a algo y tener un sentido de vida lo es todo para el adolescente. Y él lo pierde por completo. Entonces para él es como, no tengo otra salida, necesito hacer que me deje de doler. Y muchas veces en la adolescencia, por ejemplo, cuando se focaliza y se extremiza una postura desde el dolor porque es insostenible, aparecen las autolesiones o la idea de muerte. En Obito exactamente aparece la misma lógica, pero con Madara diciéndole, perfecto. Hablando en el oído. Aquí, ¿no? Si tú estás tan adolorido con la realidad y es tan poquito lo que te gusta la realidad, salgámonos de la realidad, vámonos a un mundo de fantasía. Y eso es algo que pasa con los adolescentes. Se meten, por ejemplo, en juegos de online, en juegos de rol. Buscan dónde ser aceptados. Buscan donde ser aceptados, donde no tengan que sufrir, donde el dolor sea algo transitorio muy chiquitito. Y Madara le presenta esta posibilidad. Y finalmente Obito dice, genial, porque ahí no tengo que seguir sufriendo. Rin va a estar viva, nadie va a morir nunca, entonces nadie va a pasar por este dolor. Feliz. Voy a volver a ser feliz en esta lógica de que la felicidad es un estado permanente y no momentos solamente. Recupera el control, porque eso es algo que te quita el trauma, como que tú no logras controlar nada y aquí él controla todo, porque él va a crear este mundo. Y finalmente no solo escapa de la realidad, sino que escapa del mismo. De que él se siente poco capaz, porque él de hecho fue incapaz de cuidar ni a Kakashi ni a Rin. Entonces esta salida a él le da la posibilidad de decir, arranco de todo, escapo de todo. Así que Madara, ven, toma el control de mí, yo ya no voy a existir más aquí, yo pierdo de ser Obito hasta que estemos en este mundo perfecto. Y por eso le caen tan fuertes las palabras de Naruto cuando él le dice, tú estás escapando de todo, déjate de arrancar, como, basta. Y ahí ¿no? viene este cambio potente en toda su historia. En toda su y historia. realmente representa. Si tomamos estos dos personajes, Obito, y tenemos también ahí a Nagato, ¿qué es lo que tienen en común? Uy, mira, yo creo que todos los personajes, incluso que hemos hablado hoy día, atraviesan por una pérdida y tienen que responder una pregunta básica que es, ¿qué hago con este dolor para seguir adelante? Eso es lo que tienen todos en común. ¿En qué se diferencian? En si el dolor se transforma en un puente hacia algún cambio o en una prisión que los condena a una eternidad de sufrimiento finalmente. Y ahí podemos ver cómo Naruto, por ejemplo, transforma este dolor en, bueno, un propósito con vínculo. Yo si me vinculo con otro soy más fuerte, ¿no es cierto? Sasuke convierte este dolor en venganza, o sea, va a aplacar mi dolor si yo me logro vengar de este ser que me dañó tanto a mí y a mi familia, ¿no es cierto? Nagato transforma esto en ideología, en esta omnipresencia. Si todo el mundo siente dolor lo van a entender y si no lo entendieron se los voy a hacer entender porque yo mismo los voy a torturar. Lo va a transmitir. Y en Obito convierte el dolor en negación, que es algo muy propio también del trauma, ¿no? Que si la realidad es dolorosa, yo me quiero ir de acá, yo me arranco, ¿no? Y bueno, Itachi que lo convierte también un poquitito en sacrificio. O sea, yo voy a cargar con el dolor de todos y yo me voy a sacrificar por eso. Entonces, finalmente es el cómo procesan esas pérdidas que tienen ese dolor y si finalmente, como te decía, se transforma o en un puente de avance o en un sacrificio eterno. Y también ahí como a modo resumen y cierre, creo que es potente decir que un puente común dentro de toda esta historia es nuestro protagonista. Naruto cambia vidas, Naruto impacta y transforma los corazones de cada personaje para que sean su mejor versión. Totalmente. Para finalizar te quiero preguntar, porque estamos llegando al cierre de este episodio especial, si tú pudieras elegir una escena, que aquí la voy a mostrar porque la tenemos, quiero que nos expliques esta escena y por qué representa esa emocionalidad que transmite Naruto y por qué la gente también debería verla. Totalmente. Vamos aquí a recordar esta escena. No, me encanta.
Sácalo, hijo. Todo ese coraje, la tristeza y ese miedo, todo lo que guardes en tu corazón, tienes que dejarlo ir. Hijo, todo parte de ahí. Ay, es que esta escena de Shikamaru es tremenda después de que muere Asuma, ¿no? Su maestro, donde él se siente tan impotente, tan triste, tan débil, como que no pudo hacer nada. Y además, como en esta línea Shinobi de no, yo no tengo que llorar, yo no tengo que sufrir, hay que seguir adelante porque además hay mucho que hacer, ¿no? Estaban en plena guerra ahí con Akatsuki, entonces. Y viene su padre y le dice, no tienes que no mostrarte. Ese miedo, ese dolor, esa pena, tienes que vivirlo. Es la forma para que puedas seguir avanzando. No hay otro camino, no podemos saltarnos este pedacito. ¿Por qué creo que es la escena que mejor describe todo Naruto? Porque eso es lo que le faltó a muchos personajes. Wow. Un adulto que validara su dolor, que lo Que lo ayudara, abrazara y que lo lo acompañara. abrazara, que lo contuviera y que le dijera, estoy aquí, pero primero tienes que expresar tu dolor porque está bien, y que le da un criterio de realidad. O sea, tú no podías ir a pelear contra Akatsuki, o sea, ni siquiera Asuma pudo. O sea, tú Nadie. tampoco podías hacer nada. Fue una Akatsuki. buena decisión quedarte afuera de esta pelea, ¿no? Y permitir que tu maestro cuidara de ti. La autoexigencia que también puede tener una persona. Totalmente, no, que Shikamaru era muy autoexigente con él, pese a que todo le daba mucha flojera, él era muy exigente después consigo mismo por tener esta capacidad de estrategia tan grande. Entonces creo que por eso para mí representa mucho todo lo que es Naruto, porque es lo que les faltó a los otros, este adulto disponible, que se quedara con ellos, que los validara y que les dijera, está bien sentir, lo que estás sintiendo un poco es esto, él pone en palabras lo que Shikamaru, ahí vemos como le tirita la boca, ¿no? Como ni siquiera puede expresar, y él en la rabia de Shikamaru encuentra y ve el dolor. Y esa representación de este adulto que valida, que contiene, que te reconoce, creo que es exactamente lo que faltó en muchos personajes. Y que que representa finalmente- a Naruto y todo el componente emocional que representa. Sí, creo que es la escena de Naruto. Yo lloré en esa escena, Ya, la verdad. A mares. A mares. Genial, Carla. Bueno, llegamos al final, lamentablemente, pero creo que nos has transmitido todo lo que es Naruto, los personajes. Muchas Sabemos que hay gracias. mucho más que podemos profundizar, pero Sí. invitamos a la gente a poder ver esta serie, ver este anime y realmente impactarse, emocionarse y analizarlo desde la psicología. Totalmente. Muchas gracias por estar agradecida. acá. No, feliz. Vean Naruto. Eso. Adiós.